leer el contexto del problema. Recuerden que un problema, primeramente, ¿no? Un ejercicio es aquel donde voy a estar repitiendo y voy a estar repasando y voy a estar afirmando todos los conceptos que a mí me enseñaron. Solamente. Pero viene el problema. El problema es una aplicación de todos los ejercicios que hice, obviamente de toda la conceptualización que aprendí. Y después del problema surge una tribulación. La tribulación la padecen los seres humanos. Un ser humano jamás va a tener problemas, porque un problema es una aplicación de los ejercicios. Todos los problemas tienen una solución única y la puedes resolver a través de diferentes conceptualizaciones. Álgebra, geometría y trigonometría, cálculo integral, cálculo diferencial, pero solamente llegas a una única solución. Una tribulación es lo que le ocurre a los seres humanos. Entonces el ser humano le pregunta a muchas personas o de su experiencia, de todas ellas, decide como tribunal cuál es la respuesta a la tribulación que tiene. Y esa tribulación no puede decirse jamás que fue buena o mala la decisión. Simplemente fue una decisión y es respetable. Por lo tanto, no hay malas decisiones ni buenas decisiones. Lo que sí hay son buenas o malas argumentaciones. Posiblemente no conceptualizaste bien lo que era el amor y como no sabías lo que era el amor, entonces por eso vino tanto. El problema, que es una aplicación, me está mencionando aquí que tengo un motociclista viajando a lo largo de una carretera recta horizontal. ¿Por qué está afirmando lo de horizontal? Pues porque pudo haber sido una carretera que no está en la horizontal, sino está en una pendiente. Por lo tanto, díganme por favor, ¿cómo sería más conveniente ver una carretera si voy a resolver un problema? ¿Verlo de frente, de atrás, de izquierda, de derecha o la vista satelital? Tenemos que verlo desde arriba. Y si lo veo desde arriba, esto lo voy a ver desde arriba, resulta que aquí está la carretera, que yo la estoy viendo desde arriba. Ahora bien, no tiene sentido que dibuje una carretera con sus líneas, sus carriles, sus señalamientos. Mejor me olvido y solamente pienso que la carretera es una línea, ya, y es horizontal. Por lo tanto no hay pendientes y la estoy viendo desde arriba. Como es horizontal, no importa verla de un lado, porque de un lado sí me interesaría cuánto es lo que está subiendo. Pero aquí no me interesa, simplemente es una línea y ya, se acabó. Entonces va viajando. Si me dice que va viajando a lo largo, pues va sobre esa, ¿no? ¿A cuánto va? No lo sé. Pero lo único que sé es que va sobre esa línea. Acuérdense que una cosa es dirección y la otra es sentido. Luego me dice, se dirige a una montaña. Ahora dígame, por favor, si ustedes se dirigen hacia una montaña, entonces quiere decir que la montaña está aquí enfrente, ¿no? Estoy viéndolo desde arriba, acuérdense, ¿eh? Lo estoy viendo desde arriba. Se dirige a una gran montaña y observa el ángulo de elevación. ¿Alguien sabe qué es el ángulo de elevación? En la vista satelital no puedo ver la parte más alta de la montaña, porque acuérdense que me dijeron que el ángulo de elevación es el ángulo desde donde ven a la parte más alta, o sea, hacia arriba. Por lo tanto, con la vista satelital no me puedo referenciar a la parte más alta. Entonces lo que hago es cambiar mi dibujo. Y cambiar mi dibujo quiere decir que ya no lo voy a ver desde arriba, sino como tengo que ver la parte más alta, entonces lo veo desde un lado y veo que la carretera es horizontal y luego viene la gran montaña, que no importa cómo sea, ¿no? Ahí está la gran montaña. Pero entonces ahora le estoy viendo desde un lado. De ahí también viene mucho que lo que estamos haciendo en los problemas es referido a tomar en referencia desde el kinder, la primaria, la secundaria y el bachillerato. No solamente es el bachillerato, porque muchas de las cosas que vienen en los problemas es de el uso común en mi vida. De ahí me doy cuenta que en la vista satelital no puedo ver la parte más alta de la montaña. Y como no la puedo ver, entonces le cambio a mi dibujo. Ya no pienso en la vista satelital, sino la pienso de al lado. Y si la pienso de al lado, entonces me está diciendo, se dirige hacia una gran montaña, continuando con la lectura, se dirige a una gran montaña y observa el ángulo de elevación hacia la cima de la montaña. Eso quiere decir
que desde aquí observa un ángulo de elevación hacia la cima de la montaña y resulta que este ángulo de elevación es de 50 grados. ¿Por qué menciona que cambia? ¿Qué quiere decir cambiar? Pues quiere decir que primero es de 50 y luego es de 75. Ahora bien, ¿por qué es que cambia? Pues porque resulta que va avanzando 300 metros. Eso quiere decir que el motociclista tuvo que avanzar una longitud de 300 metros para llegar a otro punto y darse cuenta que en ese segundo punto, se los voy a escribir hasta en otro color para que sea un poquito más vistoso. Acuérdense que las matemáticas se basa de muchas cosas, entre ellas los colores, para hacerlo más visual. Si somos daltónicos, pues ya tuvimos algunos problemas. Y entonces resulta que esta es de 75 grados sexagesimales. Y entonces ya se acaba la historia del problema. Pero ahora me mencionan que debo de calcular algo. Ahora bien, para eso que voy a calcular, pues vamos a verificarlo. Me están diciendo que calcule una distancia D. Esa distancia D existe desde el primer punto de observación a P. Y P es la cima de la montaña. Por lo tanto, me están pidiendo una incógnita que se llama D. Esta es la incógnita D, que es la distancia que hay desde el primer punto de observación hasta la cima de la montaña. Pero también me están pidiendo la altura de la montaña. Y si se dan cuenta, la altura de la montaña, todas las alturas de las montañas, o más bien todas las alturas, deben ser perpendiculares. Y ya, se acabó el ejercicio. Como ya se acabó el ejercicio desde el punto de vista español, ahora lo que debo de hacer es llevar esto al punto de vista figuras trigonométricas. Por lo tanto, díganme por favor, con sus ojitos de la cara, ¿cuántos triángulos están viendo en toda esta figura? Obviamente, en lo que me importa, ¿no? ¿Cuántos triángulos ven? Son 3. Son 3. Entonces, el primer triángulo, vamos a dibujarlo aquí, es un triángulo que es un triángulo enorme, donde ese triángulo enorme es la altura de la montaña, es la distancia D y es este cateto. ¿Saben cuánto mide este cateto? ¿No? No lo conozco. Como no lo conozco, porque acuérdense que el 300 solamente está referenciado a este pedacito, o sea, no estoy hablando de toda la base del rectángulo grande, eso quiere decir que ahí no puedo agregar nada. Son las únicas medidas que conozco. Sin embargo, sí sé que este ángulo es de 50 grados. Primer triángulo. Vamos al segundo triángulo. El otro triángulo es un poquito más pequeñito, no es tan grande. Ese triángulo también es rectángulo. Ese triángulo también tiene un cateto que es la H. Pero este cateto no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque resulta que es este lado que estoy marcando aquí. Como no lo conozco, pues no puedo escribir cuál es el valor de ese lado o cuál es la letra que hace referencia, pero lo que sí sé es que este ángulo es de 75 grados. Vámonos al último triángulo. El último triángulo lo voy a hacer un poquito más explícitamente largo y es algo así, donde de ese triángulo estoy seguro que esta es la letra D. Este lado tiene una longitud de 300 metros, que precisamente es la que me están marcando aquí, y este lado resulta que no lo conozco. Sin embargo, sí sé que este lado mide 50 y también sé que este lado, perdón, de este ángulo, que es un ángulo externo, mide 75. Eso yo lo puedo ver de la figura. Ahora bien, ya que observé todo de la figura, puedo decir entonces que, ¿saben cuánto mide este ángulo? ¿31, 40 grados? 40 grados. ¿Cómo supiste que fue 40 grados 31? Por el ángulo de 90 grados y como ya sabíamos el valor del otro ángulo, pues ya nada más era sumarlos y encontrar la faltante. Calcularlo. ¿Por qué? Y porque son ángulos complementarios. Acuérdense que la suma de los
ángulos de 90 grados, los ángulos que suman 90 grados, perdón, son complementarios. Me dijiste 31, ¿verdad? Sí, profe. Ok, va que va. Entonces de ahí ya me doy cuenta que ese ángulo, solamente por estarlo observando y por lo que estuve viendo, pues resulta que es de 40 grados. Y aquí agrego, este es de 40 grados. Listo. Ahora bien, ¿saben cuánto mide este ángulo? Son 15 grados. Son 15 grados y es la misma razón que me dijiste hace rato, ¿no? La suma de los ángulos debe de ser 90 y por lo tanto yo me doy cuenta que ese es de 15 grados. Déjate, pongo otra al 31. Aquí la coloco, aquí la escribo. Y entonces, vámonos al siguiente triángulo. ¿Saben cuánto mide este ángulo? ¿21, 105 grados? ¿Cómo supiste 21? A 180 le resté los 75 grados extras. Ok. ¿Por qué? Pues porque esos son ángulos suplementarios. Acuérdense que hay una diferencia muy grande entre el ángulo complementario y el ángulo suplementario. Que eso es parte de lo que vimos en geometría euclidiana, ¿no? Y que obviamente tiene una repercusión en todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, este, como dice su compañero, mide 105. ¿Saben cuánto mide este ángulo? ¿21, 25 grados? ¿Cómo supiste 21? Sumé a 180, le quité 105 y luego 50. Ok, va que va, porque entre estos tres ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser 180. Ok, entonces ya es aplicar todo lo que vamos aprendiendo de geometría euclidiana y que obviamente ahora viene la repercusión en trigonometría, ¿no? Bueno, ok, ahora bien, ya no hay más cosas que pueda de mi dibujo llevar a mis tres triángulos. Ya no hay más cosas que yo pueda calcular. Por lo tanto, díganme ustedes con sus ojitos de la cara, ¿cuál es el triángulo que tiene mayor información? 31, el tercero. El tercero. Y eso nada más es de verlo, ¿no? No hay que explicar. Es algo así como un postulado. ¿Alguien se acuerda qué es un postulado? Dime 22. Algo tan evidente que no necesita ser demostrado. Exacto, es muy evidente. Entonces, esto es algo así como un postulado. Es evidente, o sea, no hay que explicarles por qué, ¿no? Entonces se ve luego que donde hay más información es definitivamente en este triángulo. Como hay más información en ese triángulo, entonces primero necesito saber qué tipo de triángulo es este. ¿Qué tipo de triángulo es? 21, escaleno. No estás seguro porque no conoces las medidas de los tres lados. Si las conocieras, sí me pudieras asegurar que es escaleno, pero ahí no lo puedes asegurar. Dime 22. ¿Obtusángulo? Ok, es obtusángulo. Muy bien. ¿Por qué es obtusángulo? Pues porque tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Primera observación es que de acuerdo a mis conceptos, estoy seguro que este es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Además de ser obtusángulo, ¿qué más es ese triángulo? ¿Escaleno no? ¿Por qué no? Pues porque no estoy viendo las medidas. No conozco esta medida y no conozco esta medida, por lo tanto no puedo decir que es escaleno. Pero obtusángulo sí lo puedo decir porque estoy observando que hay un ángulo obtuso. ¿Qué otro tipo de triángulo es ese triángulo por lo que estoy observando? 31. Dime 31. Oblicuángulo. Ok, muy bien, es un triángulo oblicuángulo. Y debido a que es un triángulo oblicuángulo, entonces puedo decidir que en los triángulos oblicuángulos se puede utilizar ley de senos y ley de cosenos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer precisamente es esa conceptualización.
vamos a utilizar ley de senos o ley de cosenos. Primero comienzo con ley de senos. Acuérdense que la ley de senos jamás se va a utilizar para calcular ángulos obtusos. Como ya conozco el ángulo obtuso, pues no hay ningún problema. Puedo utilizar ley de senos, porque no voy a calcular ese ángulo. Y la ley de senos, menciona que la longitud del lado A dividido entre el seno del ángulo opuesto va a ser igual a la longitud del lado B entre el seno del ángulo opuesto, y también va a ser igual a la longitud del lado C entre el seno del ángulo opuesto, que es el C. Por lo tanto, lo primero que hago es nombrarlos. Ese nombramiento es indistinto, no importa cuál sea cuál. Por lo tanto, yo digo que este es el ángulo A. Acuérdense que los ángulos siempre se denotan, los puntos siempre se denotan con letras mayúsculas. Este es el punto A, que te está representando un ángulo. También tengo por aquí el de enfrente, va a ser el lado A. Aquí también puedo tener un punto B, que te va a denotar este ángulo de 105. Y el que está enfrente se va a llamar B, aunque ya habíamos dicho que es D, ¿no? O sea, por ley de senos se va a llamar B, pero ya sabemos que esto es la D, es lo que me están diciendo en el enunciado. Y este último punto yo lo puedo declarar como el punto C. Estoy escribiendo esos palitos grandes para que se vea que es una C mayúscula, porque aquí no tengo cuadritos para decir que los de 2 cuadritos son mayúsculas y las de un cuadrito son minúsculas. Y entonces el lado que está opuesto es el lado con longitud C, que si ustedes se dan cuenta, pues ya sé que mide 300. Por lo tanto, una vez que ya los bauticé, que ya les asigné nombres, podemos realizar la sustitución en la ley de senos. Y si hago la sustitución, se van a dar cuenta que la longitud del lado A no la conozco, el ángulo A sí lo conozco, que es de 50 grados. Obviamente aquí ya no se agregan grados, porque eso ya es parte de la configuración en la calculadora. El lado B va a ser lo que yo conozco como D. Lo voy a dividir entre el seno de 105 grados, que si lo conozco, sabemos que no se escribe la unidad. Eso nunca ocurre, cuando hacen sustituciones nunca se escriben las unidades. Eso ya es hasta el último. Y luego la longitud del lado C, que resulta que es 300, entre la medida del ángulo C, que es de 25. Ahora bien, esto que está aquí recibe un nombre. ¿Saben cómo se llama esto? Aparte de llamarse ley de senos, ¿esto cómo se llama? Tardar mucho. Una proporción es una igualdad entre números racionales. ¿Cómo sé que es un número racional? Pues resulta que aquí hay un numerador y denominador, numerador y denominador, numerador y denominador. Por lo tanto, como es una igualdad entre números racionales porque hay numerador y denominador, eso quiere decir que cumple con la propiedad de las proporciones. ¿Alguien se acuerda de cuál es la propiedad de las proporciones? Ok, la propiedad de las proporciones menciona que sus recíprocos también son iguales. Eso quiere decir que si se acuerdan, ¿qué es recíproco? 15, intercambiar numerador con denominador. Ok, entonces lo que voy a hacer es intercambiar numerador con denominador. Eso es una proporción. Y eso es el recíproco. Entonces lo único que voy a hacer es, con lo que yo ya tengo, voy a hacer el intercambio del numerador con el denominador. Por lo tanto, aplicando la propiedad de las proporciones, yo voy a obtener que el seno de 50 grados dividido entre la longitud de lo que mide el lado A es lo mismo que el seno de 105 grados dividido entre la longitud de lo que habíamos declarado como D, y eso es igual que el seno de 25 grados dividido entre la longitud, que es 300. Ahora bien, si ustedes observan, en las dos se observa que hay ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Ok, una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque hay la igualdad entre miembro izquierdo y miembro derecho. Primera ecuación. Segunda ecuación. Aquí hay otra ecuación. Aquí hay otra ecuación porque esta es la igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho. Pero también hay otra ecuación, y la otra ecuación está formada por estos extremos, donde hay una igualdad entre el miembro izquierdo y miembro derecho. Por lo tanto, en la ley de senos hay 3 ecuaciones, pero también aquí hay otras 3 ecuaciones.
¿Por qué hay otras 3 ecuaciones también en la aplicación de la propiedad de las proporciones? Pues porque resulta que también estoy observando que hay una igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho, pero también existe otra igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho, pero también existe otra igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. Por lo tanto, de la ley de senos yo puedo obtener 6 ecuaciones. De esas 6 ecuaciones, lo que yo debo de buscar es que nada más haya una incógnita. Si ustedes observan entre estas dos, miembro izquierdo y miembro derecho, resulta que hay 2 incógnitas. La primera incógnita es la longitud del segmento A, del lado A, y la segunda incógnita es la longitud del segmento D. Por lo tanto, no me sirve esa ecuación. ¿Por qué? Porque necesita nada más haber una incógnita. Pero sin embargo, si yo observo esta ecuación donde hay un miembro izquierdo y un miembro derecho, resulta que aquí solamente hay una incógnita, y esa incógnita es la D. Por lo tanto, de la ley de senos, lo que yo voy a hacer simplemente es calcular el valor de la incógnita D. Acuérdense que no se llama despeje. ¿Por qué no se llama despeje? Porque si ustedes dicen despeja a la X, van a decir el 8 lo mando para allá, el 2 lo mando para acá y ya quedó la X solita. Y el signo igual lo mando para acá y ya queda la X solita. Eso es despejar. Despejar es quitar todos los objetos que están alrededor de un objeto. Pero la X no es un objeto. La X es un concepto que es una incógnita. Por lo tanto, yo no puedo manejar la palabra despejar porque si no le causo conflictos existenciales a mi cerebro. Lo que debo de hacer es calcular. ¿Cómo se calcula? Siempre se calcula a través de operaciones. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de la incógnita D, pues va a resultar que esta incógnita D que está aquí, tengo una división, por lo tanto la operación inversa a la división es multiplicación, y entonces el concepto que aplico es el de operación inversa. Y de ahí obtengo que el valor de D se calcula como 300 multiplicado por el seno de 105 dividido entre el seno de 25. ¿Alguien me puede decir cuánto es el seno de 25 mentalmente? Perdón, el seno de 105 mentalmente. ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuánto es el seno de 105 mentalmente? ¿O alguien se sabe cuánto vale el seno de 25 mentalmente? Ok, su silencio quiere decir que no se lo saben, si no alguno ya me lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que les estoy dando a entender? Que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Y como no pueden utilizar calculadora, no pueden pensar en que siempre van a poder usar el uso de la calculadora para obtener esos 2 valores. Debido a eso, ¿cuál es el valor de la distancia D? Aquí me están preguntando, ¿cuál es el valor de la distancia D? Ya lo conozco. Y entonces puedo decir que la distancia D es 300 por el seno de 125 dividido entre el seno de 25. Y así ya lo están contestando. Esto estoy pensando en un examen de admisión a la superior. Solamente se va a dejar indicado. Y obviamente si tuvieran calculadora, pues ya lo pueden realizar, ¿no? Entonces, en el momento que tenga calculadora, pues ya lo resuelvo, ¿no? Ahorita como no tengo calculadora, ya tengo el resultado de la primera. Ahora bien, vámonos a la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, este valor que acabo de obtener es precisamente este valor. En otras palabras, este valor ya lo tengo. Pero si ustedes lo relacionan con los otros triángulos, resulta que esa longitud no es la de esta hipotenusa, pero esa longitud sí es la de esta hipotenusa. En otras palabras, ya conocen esta distancia D, y esa distancia D, se las voy a escribir aquí, es 300 por el seno de 125 dividido entre el seno de 25. Eso es lo que mide el lado D. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en este triángulo ya tienen más datos.
ya tengo más valores numéricos. Por lo tanto, lo que voy a hacer, como yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras debido a que este valor es medio complicado, entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta y voy a utilizar nuevamente la ley de senos. Pero si voy a utilizar la ley de senos, ¿cuál es el valor que debo de calcular ahora? Ok, creo que ya me dejaron solito. Bueno, no importa. Lo que debo de calcular es el valor de h. Como debo calcular el valor de h, vamos a escribir la ley de senos. La ley de senos es el valor de la h dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es el seno de 50 grados. Y eso va a ser igual al valor de la d, que ya lo conozco, dividido entre el seno de 90 grados. Acuérdense que este simbolito es que mide 90 grados y por lo tanto lo que debo de escribir es que en lugar de esta d, lo que ya conozco es 300 por el seno de 125 dividido entre 25. Ahora bien, ¿alguien me puede decir mentalmente cuál es el seno de 90 grados? Ok, el seno de 90 grados es más fácil de calcular porque por eso hay que saber la gráfica del seno. La gráfica del seno es muy conocida, a esta le llaman una onda senoidal, porque aquí son 0 grados, aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, por acá son 270 grados y por acá son 360 grados. Ahora bien, esta gráfica lo que te indica en el eje de las abscisas son los ángulos y lo que te indica en el eje de las ordenadas es el seno del ángulo. Este valor más alto es de 1 y este valor más bajo es de menos 1. De ahí se van a dar cuenta que lo que yo estoy calculando es este punto. Y este punto tiene coordenadas 90 grados, 1. En otras palabras, el seno de 90 grados es 1. Eso, cuando llega el análisis de la gráfica, pues ese se va aprendiendo poco a poco, ¿no? En este curso no les di tanto el análisis de la gráfica porque fue un recursamiento, pero en un curso más largo sí doy el análisis de la gráfica. Eso quiere decir que este valor es 1. Y como es 1, entonces al hacer la sustitución, voy a ver que la h entre el seno de 50 grados es simplemente 300 por el seno de 125 entre el seno de 25, que por aquí me lo había comido, disculpen. Y por lo tanto, al calcular el valor de h, aquí puedo calcular el valor de h. Al calcular el valor de h, obviamente necesito realizar algo que se denomina operación inversa. Y si realizo la operación inversa, entonces va a quedar que la h, va a quedar que la h es 300 por el seno de 125 por el seno de 50 entre el seno de 25. Y este ya es un resultado que pueden reportar debido a que no tengo calculadora. Si tuviera calculadora, pues ya podría hacer los cálculos, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Solamente hay que dejarlo expresado así. Y entonces, como me estaban preguntando y cuál es la altura de la montaña, aquí ya puedo decir que la altura de la montaña es de 300 por el seno de 125 por el seno de 50 dividido entre el seno de 25. Obviamente eso que está ahí, pues resulta que debe de ser este valor que tengo por aquí y este valor que tengo por aquí, pero que ahorita no lo puedo calcular porque no tengo la calculadora. Lo importante es que aprendan que estos son los resultados adecuados y ya usando la calculadora pues puedo llegar a estos valores, pero pues ya sería solamente teclear, ¿no? Ya no implica un nivel cognoscitivo como que muy alto, ¿no? Simplemente es teclear. ¿Alguna duda, chiquillos? Sale bien. Entonces